A ver si no me pega la tos. Mi nombre es Rafaela Gallegos. No, pues. Yo, mi nombre es Salvador Gallegos. Nací en Angostura, Michoacán, en 1938. Mi nombre es José Juan Mireles González por parte de mi madre. Mi nombre es María de los Reyes Machorro, pero como aquí en Estados Unidos es nomás María Mireles. Bueno, mis recuerdos de niño fueron muy bonitos. Me divertí entre los matorrales, subiéndole a los puercos. Bueno, yo en mi parte yo recuerdo que eran tiempos muy diferentes a estos. Y yo, mi niñez, pues no tuve niñez porque desde que ya empezamos de que empieza ya la niña a hacer qué hacer, ya fue puro hacer qué hacer, cuidar mis hermanos y ya. Pues yo no recuerdo tanto, nomás cuando iba a la escuela, me gustaba mucho platicar con las amigas, jugar. Cuando crecí ya de 6 años, fui a sembrar. No, perdón. Empecé a cuidar chivos. Y el recuerdo que tengo yo de mi niñez, la escuela, recuerdo que estaba yo chico, 5 o 6 años, mi papá se venía para acá, para Estados Unidos, nos quedábamos solos con mi abuelita Chana, que en gloria esté, que era muy buena con nosotros, y nos veníamos a dormir ahí con ella, vivíamos con ella, en su casa, y nos encantaba porque ella era muy buena y muy buena cocinera, igual que mi mamá. Y luego, mi segundo trabajo fue cuidar, sembrar. También fue como de 7 años. Eso fue en mi juventud y siempre de ahí para adelante no dejé de trabajar. En la escuela también me gustaba mucho tener amistades, convivía mucho con las muchachas, muchachos, pues chamacos, ¿verdad? Pues éramos niños y vivía feliz, contenta. Me la pasé muy bien en mi niñez. Tengo muy bonitos recuerdos, pobremente, pero muy bonitos recuerdos de mi niñez. Nos conocimos muy fácil porque el pueblito está muy chico. En ese tiempo todos nos conocíamos ahí y luego vivíamos cercas, éramos casi vecinos. ¿Cómo nos conocimos? Esa sí es una pregunta difícil de contestar porque nosotros nos conocemos desde niños. Mi abuela, como dije ahorita, nosotros cuando estábamos chiquillos vivimos casi con mi abuelita Chana y la casa de mi abuelita Chana estaba al frente de la casa de ella. De ese modo nos conocimos desde que estábamos chicos hasta que crecimos y hasta ahorita todavía. Hasta cuando ya estábamos grandes, que teníamos una tiendita y empezó a ir a la tienda y ya, ¿verdad? Pues nos empezamos a conocer y así. Pues yo me vine porque ya andaba tu papá acá y pues enseguida me vine primero y luego después me fui y ya cuando me quise volver a venir ya me los traje a todos mis hijos. Y era el más chiquito, me lo traje de 5 meses, 5 o 6 meses y ya, de ahí para abajo. Yo me quería venir ya con todos, pero tu papá pues no y que no y que no. Entonces ya que me decía que no, pues yo dije yo voy a sacar una máquina de coser y fui y la saqué y cada que me mandaba yo daba poquito, pues dije pues para cuando me vaya ya la acabé de pagar. Entonces
ya que me dice que me viniera, pero yo ya había sacado la máquina y me dijo que no. Le dije, pues le dejo los pagos ahora a una sobrina, le dejo los pagos a Gloria para que ella me los haga. Dijo, no, hasta que la acabes de pagar te vienes. Así que lo más pronto que yo podía pagarla, la pagaba, porque yo me quería venir con todos mis hijos, ya no quería dejarlos allá. Porque a los primeros, cuando me vine la primera vez, los dejé, que fue la Chata, Juan, Adán y Miguel. Y Miguel todavía no hablaba bien, y él ya tenía como sus 4 años, y así lo dejé. ¿Por qué nos venimos a Estados Unidos? Porque mi papá, él venía aquí a Estados Unidos cada año, todos los años venía. Sí, la venida de nosotros de México a Estados Unidos, la razón fue por la pobreza que había en México y hay todavía, y para darles mejor educación y mejor vida a sus hijos, a nuestros hijos, y por esa razón nos vinimos. Y así fue como empecé a venir yo. Después me casé con tu mami y arreglamos papeles para ella también, y ya se vino ella también con nosotros, conmigo. Y pues aquí empezamos, y unos me los pasaron con coyote, y por la segunda vez a mí también, nomás allí la línea la pasé con pasaporte. Y ya fue acá pues de batallarle también, de sufrir. No, pues antes de casarme, cuando estaba de muchacho, fue cuando vine de bracero. Bueno, la primera vez me fui por el lado de Hidalgo, Texas. Por allá pasé. Fui a trabajar a Arkansas, en Texas y Arkansas. Estuve 2 contratos por aquel lado, piscando algodón. Y después el segundo contrato, la segunda vez que vine a California, fue en 60, sería como el 60. Ese vine a California, tuve que ir a piscar algodón, a piscar 1000 kilos que tenía uno que trabajar para el país primero, y luego le daban a uno una carta para venir de bracero. Si no trabajaba uno en el algodón y no hacía unos 1000 kilos, no lo dejaban venir para acá, no le daban para acá. Con esa condición venían los que veníamos de braceros. La última vez, los últimos, porque los primeros no hacían eso, pero vieron que el trabajo de México se estaba quedando allá y la gente se venía a trabajar acá. Entonces el gobierno allá dijo, no, primero que levanten el trabajo en México y luego que vayan para allá. Así fue. Y él me dijo que si quería yo estudiar, que si estudiaba o me quería venir para acá con él. Entonces yo tomé esa decisión, buena o mala, pero decidí venirme con él aquí a trabajar a Estados Unidos. Pero pues yo pasé, quizá no quiera saber a lo mejor cómo pasamos, pero pasamos ilegal primero, pues me agarró la mira a mí, me echó para México la primera vez, y la segunda vez también me volvió a agarrar. Pero también pasé la segunda vez con pasaporte local, que era un pasaporte que se lo daban a uno para venir a las tiendas a comprar mandado. No era para venir a trabajar, era para comprar mandado, ese pasaporte. Con ese nos pasábamos, veníamos y íbamos a México. Antes, después lo quitaron. Cuando llegamos aquí, pues casi el problema principal era pues que veníamos solos.
bueno, mi papá, como dije, él venía aquí, pero él venía nomás y se regresaba. Nosotros veníamos como dije ahorita, veníamos con mi tía Lupita, ahí estuvimos un tiempo. La historia que yo puedo decirles es de que cuando ya nos los trajimos a todos, no nos los querían en la escuela porque no estaban legales. Entonces ya lo que hicimos fue bautizarlos de vuelta, pero ya nomás fue a Juan, la Chata y Adán. Se me hace que eran, ¿no? Y los bautizamos y de ese modo con la acta de bautismo no los admitieron en la escuela, pero no nos querían. Después que hubo una oportunidad que nos vinimos de venir para acá, para California, decidimos venirnos para acá y nos vinimos solos. Nos vinimos en un autobús que estaban contratando gente para trabajar aquí en California. Y nos vinimos, y eso sucedió en el año de 1968. Sí, el único problema cuando ya estaban aquí, la dificultad era que no hablábamos inglés. Entonces, cuando íbamos a registrar los niños, no hallábamos quien nos ayudara porque no había quien hablar inglés en las oficinas, español. No había quien hablar español en las oficinas. Entonces, la que nos vino interpretando primero a nosotros en la escuela fue tu tía la Chata. Tendría ella 6 años y tendría como 3 días que apenas había ido a la escuela. Y ya nos empezó a interpretar ella. Luego se le pegaron a ella las palabras y nos ayudó. Ya de ahí para adelante, después ella nos ayudó. Cuando estaban chicos, los hijos de nosotros, pues fue muy bonito, muy buenos, muy tranquilos, no fueron enfermizos, casi no tuvimos problemas, no batallamos con ellos, porque pues, tratamos de cuidarlos lo más que se podía, ¿verdad? Del frío y todo eso, y gracias a Dios cuando estaban niños no batallamos que estuvieran enfermos, que esto, que el otro. No tuvimos problemas con ellos. Fueron niños muy sanos, muy saludables. Y pues... Duro tocante. Fue difícil. Fue difícil tocante a la economía. Era duro para nosotros porque ya eran 7 y pues, estaba duro. Como Dios nos dio a entender, les arrimamos qué comer y para vestirlos y todo. Así es, como dice mamis, aparte de que fueron muy sanos, muy saludables y todo, nosotros como éramos, como les dije, veníamos y trabajamos aquí, teníamos que trabajar los dos. Y lo único problema que batallamos mucho con tu mami es porque ella también trabajó siempre. Y lo que batallamos era porque todo el tiempo teníamos que dejarlos solos. No solos, pero teníamos que llevarlos a guarderías. Y bien temprano en la mañana teníamos que levantarlos y 4 o 5 de la mañana llevarlos y dejarlos y nosotros nos íbamos a trabajar. Y veníamos de trabajar y los recogíamos. Y por ese lado, sí, digo tú... Sí, por ese lado sí le batallamos un poco. Sí, por, batallamos. Pero Pero la necesidad de trabajar y pues para darles un poquito mejor vida y todo, pues sí los descuidamos y los dejamos, a veces nos los llevábamos también con nosotros cuando, ¿verdad?, se podía. Recuerdo una vez que los llevamos a trabajar, andábamos pescando durazno y andábamos ahí con Mimi, Susi, y como los teníamos en el carro, ahí el señor del rancho tenía perros y me acuerdo que una vez a una de mis hijas, a Susi, le asustó un perro. Y era difícil porque ella iba a ir a trabajar y iba yo a trabajar
y teníamos que dejarlos en una casa a cuidar. Nos levantábamos temprano y los levantábamos a nuestros hijos tempranito y los llevábamos a una casa que nos los cuidaran. Eso era todos los días. En la tarde, cuando salíamos del trabajo, íbamos por ellos y los llevábamos para la casa. Y otro día en la mañana, oscuras la mañana, no se miraba, andábamos levantando a la señora o ya estaba esperándonos ella para encargárselos ahí. Esa fue los trabajos que pasamos y pasó ella con ellos. Pues ¿Cómo salieron? salieron muy bonitos todos, gracias a Dios. Gracias a Dios, y yo pienso que Dios nos fue muy bueno con nosotros porque nos dio buenos hijos. Estamos muy orgullosos de ellos. Yo me siento muy feliz, contento con los hijos que Dios me dio, y los yernos, los nueras, los nietos, todos, gracias a Dios, hasta ahorita nos hemos sentido muy contentos y orgullosos de ellos. Sí, no, pues tratante a los hijos, no nos quejamos de ellos. Para nosotros todos son buenos, todos nos salieron buenos y trabajadores. Lo único que les aconsejo, que eduquen bien a sus hijos para que no sufran ellos ni sufran sus hijos. Eso es mi consejo que les doy. Bueno, pues que los queremos mucho, que no hemos sido muy buenos padres, pero les hemos dado lo mejor que hemos podido. Eso que acá, si tu mami, sí, como digo, gracias a Dios, Dios nos dio buenos hijos, estamos muy orgullosos de ellos. Y pues poquito o mucho que les hemos dado, nosotros fue con lo que pudimos hacer. Y pues que los queremos mucho, a todos. Oh